comenzamos una nueva parte del programa de metodología de la investigación para la licenciatura en turismo. Voy a explicar un poquito qué quiero decir con el capítulo 2 de mi libro para que orientarles la lectura ahora del capítulo 2. Después seguiremos con el resto de los capítulos. El ingreso al campo de las ciencias sociales, así se titula. Acá es comenzar a explorar qué es investigar, sobre todo en ciencias sociales. La primera cuestión que vamos a abordar tiene que ver con las palabras. Supongo, doy por supuesto, que ustedes traen de la primaria, de la secundaria, un conocimiento, aunque sea esquemático, pero un conocimiento acerca de las diferencias entre un sustantivo, un verbo, un adjetivo, un adverbio y las funciones oracionales más básicas. Si es que no lo recuerdan, les recomiendo fuertemente que lo repasen. ¿Qué tenemos que decir sobre las palabras? Bueno, hay varias cuestiones que hacen que en las ciencias sociales las palabras sean muy importantes. ¿Por qué? Porque la gente habla y habla mucho y dice cosas, y aparte la ciencia está expresada en palabras, como habrán visto en Bunge, tiene que ser pública, y una de las formas en que la ciencia se hace pública es a través de la publicación de artículos científicos, libros científicos, revistas científicas. Y esas revistas toman, en muchos casos, lo que la gente dice. Entonces, uno tiene dos cuestiones. La cuestión del lenguaje que usa la gente, que uno va a estudiar, aquellos sujetos, por ejemplo los turistas, que uno va a estudiar, o los empresarios del turismo, o los funcionarios de gobierno del turismo. Eso es una fuente de datos para el investigador en turismo. Pero por otro lado tiene el problema del lenguaje científico, es decir, el problema de cómo usa las palabras el investigador científico. Entonces, son dos temas diferentes. Sepan, en primer lugar, que la gente común y corriente, los empresarios, los turistas y demás, hablan como se les canta, como quieren. Nada. El científico está sometido a normas, a reglas, no puede hablar de cualquier manera. En los lenguajes naturales, es decir, aquellos lenguajes diferentes, los idiomas comunes y corrientes, a diferencia de los lenguajes matemáticos, tienen algunas características que es necesario tener muy, pero muy en cuenta. Las tres primeras cosas que tienen que saber y que van a ser evaluadas es tener bien en claro qué diferencia hay entre la vaguedad, la ambigüedad y la performatividad. Vamos a empezar con la vaguedad. La vaguedad es la falta de precisión, la falta de exactitud. Cuando uno habla vagamente, dice, hace mucho frío, pero no dice cuánto frío hace. Hay varias personas, son muchas personas, pero ¿cuánto es mucho? La torta tiene mucha leche, o lo que sea, mucho, poco, alto, bajo, flaco, gordo, pesado, liviano. Son todos términos imprecisos, por eso decimos que son ambiguos. Se supone que cuando uno está escribiendo un artículo científico, o cuando uno está leyendo un artículo científico, tiene que hablar con la mayor precisión posible, o la precisión que sea necesaria para expresar exactamente, o lo más exactamente posible, lo que uno quiere decir. El segundo concepto es el concepto de ambigüedad o polisemia. Ambigüedad o polisemia. La ambigüedad o polisemia consiste en la pluralidad de significados que puede tener una palabra, como banco, que puede referirse a un mueble, y a otra cosa completamente diferente, que es una institución financiera.
dos cosas completamente distintas, pero usamos la misma palabra. En ciencias sociales, este punto es crucial. ¿Por qué? Porque mucho va a depender de cómo nosotros utilicemos los términos. Si ustedes hablan, yo en el libro pongo el ejemplo de la palabra desarrollo, la palabra impacto, palabras como uno quiere averiguar qué consecuencias tiene, qué sé yo, son cosas que muy ambiguas y muy vagas, uno tiene que precisarlas. Uno tiene que decir qué está queriendo decir por desarrollo. Hay enormes cantidad de trabajos que hablan acerca de la guerra, por ejemplo. Y para unos la guerra es una cosa y para otros la guerra es otra. Entonces da la impresión de que hablan de lo mismo y sin embargo no hablan de lo mismo. ¿No? Nosotros en nuestra historia argentina, cuando asumen la dictadura militar en la Argentina, ellos dicen que hay una guerra. Sin embargo, hay otras historiografías más populares y más recientes que dicen que la dictadura no podía ser una guerra porque había diferentes equilibrios de fuerzas entre los bandos contendientes. Entonces, ¿era una guerra o no era una guerra? ¿Lo podemos llamar guerra o no lo podemos llamar guerra? ¿Podemos llamar desarrollo a un proyecto que aspira al bienestar económico y solamente al bienestar económico? ¿O el desarrollo incluye otras cosas, como por ejemplo el bienestar? Puede haber una sociedad o una comunidad con un alto nivel de bienestar, pero con un bajo nivel económico. A esas comunidades las llamamos desarrolladas. ¿Qué entendemos por desarrollo? Bueno, la mayor parte de las palabras que se utilizan en ciencias sociales sufren, casi diría patológicamente, de esta característica de la ambigüedad. Por eso, siempre hay que aferrarse a una definición, pero no una definición de diccionario. ¿Por qué? Porque la definición de diccionario simplemente recoge el significado que tienen las palabras para la gente común y corriente, para la gente de la calle, para la gente que habla como quiere, para los periodistas, los medios de comunicación, para los artistas, etc. Y eso no nos importa como científicos, salvo como objeto de estudio. Podemos estudiar cómo habla la gente. Pero en nuestro discurso científico no tenemos que hablar como habla la gente, sino hablar como hablan los científicos. ¿Y cómo hablan los científicos? Y eso va a depender de la teoría, de la posición teórica de la cual partimos. La tercera característica que me importa destacar es la llamada performatividad del lenguaje. Cuando hablamos de performatividad del lenguaje, estamos diciendo que las personas, cuando hablan, no solamente transmiten información, sino que hacen cosas. Cuando yo digo gracias, estoy cometiendo el acto de agradecer. Y ese acto lo cometo con palabras. Cuando uno dice buen día, uno está cometiendo el acto de saludar. Ahora bien, cuando hablamos, además de transmitir información, estamos cometiendo diferentes acciones. En el libro pongo como ejemplo que cuando uno está en el ascensor, una situación un poquito incómoda porque tiene gente muy cerca, porque, bueno, sobre todo los ascensores de económica que son chiquititos, muchas veces alguno de las personas que viajan con uno en el ascensor dice ¡qué calor! Y con esa expresión no nos está informando de que hace calor, eso ya lo sabíamos. Sería muy descortés de nuestra parte decirle ya sé. Feo. ¿Qué se hace en esos casos? Y uno entiende que la persona que viaja con uno en el ascensor, con la expresión hace calor, no nos quiso informar que hacía calor, cosa que todos sabemos que hacía calor, sino que quiso
aliviar la tensión o demostrar que era una persona confiable o que quiere iniciar un diálogo, y nada más que eso, es una cosa que se hace, algo parecido a agradecer o parecido a saludar. Por otro lado, todos utilizamos las palabras, inclusive los científicos, de tal manera que influyen en las emociones y en las actitudes de aquel que escucha o aquel que lee. Así que depende de cómo digamos las cosas, va a causar diferentes estados de ánimo, diferentes emociones en las personas que están hablando con nosotros o que están en nuestra conversación. Por eso no es lo mismo decir las cosas de una manera que decirlas de otra. No es lo mismo decir, por favor, ¿podría hacerse a un lado para permitirme pasar? Es decir, salí de ahí. O sos un estorbo, vos siempre estorbando. Se está pidiendo lo mismo, pero utilizando diferentes recursos lingüísticos. Se supone que el científico debería tratar de ser objetivo, y al ser objetivo tendría que tratar de utilizar las palabras correctamente, en su medida, y tratar de no producir ningún efecto emocional en sus oyentes. Esto no es posible. Uno siempre que abra la boca, que hable de una manera o hable de otra, elija estas palabras o elija aquellas palabras, siempre va a provocar algún efecto. Así que hay que ser muy consciente de la flexibilidad que tienen las palabras. Además de la vaguedad, que es la falta de precisión, la ambigüedad, que es la pluralidad de significados, y la performatividad, que es el hacer cosas con palabras, los lenguajes naturales, como los idiomas, tienen muchas otras características que es importante tener en cuenta. Uno conforma con palabras un discurso, una totalidad, una manera de hablar, una manera de entender el mundo. Una característica adicional, además, que quiero rescatar de esta cuestión del lenguaje y las ciencias sociales, es que es lo que llamamos, después vamos a hablar más de eso, que es la corrección política, ¿no? Es decir, hay palabras que no se pueden usar. Uno no puede decirle sordo a un sordo, uno tiene que decirle hipoacúsico, o persona con disminución auditiva. Uno no puede decirle rengo, sino tiene que decir persona con discapacidad motora o con dificultades motoras, y así sucesivamente. ¿Por qué? Y bueno, porque hay palabras que pueden herir a la gente en este aspecto performativo del que hablábamos. A un negro no se le puede decir negro, a un negro hay que decirle afroamericano o afro-rioplatense, pero nunca negro. Las palabras tienen historia, y esa historia hace que obliga o presiona para que las usemos de una manera determinada y no de cualquier manera. No hay que hablar de cualquier manera, hay que ser muy cuidadoso, en ciencia sobre todo, con cómo se habla. Siempre hay que ser cuidadoso con qué es lo que se dice. Pero en el caso del lenguaje científico hay que ser muy preciso y evitar hablar de maneras que puedan sonar despectivas. Pero para eso hay que conocer la historia, hay que saber cómo viene la cuestión. No es que las palabras... hay palabras que, bueno, uno dice, bien, por ejemplo, el negro es negro, ¿cuál es el problema? Es negro, ¿por qué no le puedo decir negro? No le podés decir negro, porque la palabra negro está asociada históricamente a la discriminación, al racismo, a una serie de posiciones teóricas digamos, muy despreciables, y que, bueno, en la actualidad, afortunadamente, no podemos utilizar para no crear ese tipo de asociaciones. Entonces usamos otras maneras. En el caso de ustedes tienen muchísimas palabras en turismo, la distinción entre países desarrollados y subdesarrollados. Se cambió la palabra subdesarrollados por en vías de desarrollo. Y después países centrales y periféricos.
países dominantes y dominados. Todas esas palabras tienen alta carga emotiva y hay que ser muy cuidadoso cuando se usa el lenguaje en ciencias.